Israel va a radicalizar sus acciones en terreno, también va a utilizar esta posible misión de captura hacia él para reforzar esa narrativa y discurso y que toda persona que condene la acción violatoria del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de Israel es un antisemita. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar. Khan declaró que posee motivos razonables para creer que ambos dirigentes son penalmente responsables por supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con los ataques del 7 de octubre en Israel y la respuesta militar subsiguiente en Gaza. Para entender la magnitud de esta solicitud, hablamos con Manuel Alejandro Rairán, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Y le preguntamos qué implica que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra líderes de Estado como Netanyahu y Sinwar. Desde mi lectura, considero que la posible emisión de órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional al líder de Hamas y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene tres implicaciones. El primero de ellas es que el fiscal de la Corte Penal Internacional y sus jueces demuestran que tienen toda la voluntad de no solamente investigar a líderes de países africanos, como ha sucedido en el pasado, sino que también de investigar a los líderes de las grandes potencias y de sus aliados. El segundo es que creo que la Corte Penal Internacional y su fiscal y sus jueces confirman y ratifican que sus acciones están soportadas en el derecho y en las normas y no a través de elementos políticos como ha querido sugerir el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y el tercero y no menos importante, creo que nos demuestran y nos recuerdan a toda la humanidad la importancia de estos tribunales, en la medida que no hay que olvidar que estos tribunales surgieron por esas conmociones antropológicas que vivió la humanidad en el pasado, como fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, esta bomba nuclear que lanzó Estados Unidos en Japón, o el holocausto nazi, o el genocidio en Ruanda en los años 90 y las guerras de los Balcanes. Además, las órdenes de arresto también se extienden al ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y a otros dos altos mandos de Hamas. Según Han, los cargos contra los líderes de Hamas incluyen exterminio, asesinato, secuestro, violación y tortura. En su opinión, estas figuras planearon e instigaron los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023 y que sus propias acciones, incluidas visitas a rehenes, demuestran su responsabilidad directa en estos actos. ¿Cómo podría afectar esta decisión de la CPI a las relaciones internacionales y la política en Medio Oriente? Creo que Israel va a radicalizar sus acciones en terreno, al menos en la incursión en Rafah, pero también va a utilizar esta posible misión de captura hacia él para reforzar esa narrativa y discurso y que toda persona que condene la acción violatoria del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de Israel es un antisemita. La segunda consecuencia, creo que puede haber una posible división entre los aliados de Israel, y eso ya lo hemos evidenciado en las últimas horas cuando España, Francia y Bélgica, que han sido aliados de Israel, hoy dicen que reconocen y que respetan la posible decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra Benjamin Netanyahu, pero vemos otros aliados de Israel como Alemania y Estados Unidos que rechazan este tipo de situaciones. Y lo tercero, que los países árabes podrán tomar otras acciones y, digamos, reforzar tal vez estas acciones y solicitarle a que ambas partes puedan asistir a la Corte Penal Internacional, y puede que la Liga Árabe pueda jugar un papel clave allí. Lo que sigue ahora es un proceso complejo en el que la CPI deberá coordinarse con las autoridades internacionales para ejecutar estas órdenes de arresto. Por eso le preguntamos cuáles son los próximos pasos y qué desafío enfrenta la CPI en la implementación de estas órdenes. Si bien el fiscal le pidió a los jueces de la Corte Penal Internacional emitir una orden de captura contra el líder de Hamas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pues ahora la pelota le cae a los jueces de la Corte Penal. Tendrán que revisar todos los elementos probatorios que ofreció la fiscalía, y los jueces decidirán si emitirán o no esas órdenes de captura. Y para que esto suceda, pues pasarán semanas, incluso meses, y esto se debe primera medida
medida que Israel no es un estado parte, es decir, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, seguido que además sus aliados, Estados Unidos y Alemania, pues no van a permitir que esto suceda, y pues obviamente el líder de Hamas pues tampoco se va a presentar. Para ampliar esta y otras noticias de corte internacional, no olvide visitar nuestro sitio web ultimahoracol.com.